Ya se encuentra en nuestros estudios el arquitecto Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Lenin. Un gusto conversar con usted y con la gente de Coavisa. Esta semana inicia con dos convocatorias, una por parte del oficialismo para que no se pierda lo ganado, para defender a la revolución ciudadana, y otra por parte de sectores de oposición quienes piden que la calle no se calle. Vamos a regresar a las manifestaciones que precedieron a la visita del Papa Francisco. Es que fue un serio error, Lenin, aquella presentación de dos proyectos confiscatorios, el de las herencias y el de la plusvalía, justo cuando el Papa estaba en Quito y Guayaquil y con el carácter de urgencia económica. Eso desembocó en activar el desempleo. Muchos empleos se perdieron. Mire, Lenin, le doy un dato. Se ha vendido un 17% menos de cemento en el Ecuador porque se han perdido actividades productivas, como la construcción, que es generadora del empleo productivo. Lo que se está perdiendo es el empleo productivo. Y ahora el gobierno nos anuncia que va a activar el seguro de desempleo. Más importante que aquello es un empleo seguro, y para ello debemos activar precisamente a la producción, al emprendimiento, al emprendedor. Guillermo Lasso, líder nacional de Creo y líder nacional de la oposición, suele decir: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Qué Ahora, significa a propósito del seguro de desempleo, el presidente de la República lo ha propuesto y lo señaló en estos términos el martes anterior, 2 de febrero. Seguiremos trabajando con todos los que quieran generar empleo. Para eso estamos trabajando a nivel del Ministerio de Trabajo. Pronto mandaremos una ley urgente para un seguro de desempleo, ya está casi lista. Obviamente tratando de continuar con la inversión pública, ¿no? Pero sobre todo en los sectores productivos, todos los sectores productivos, del sencillo comerciante informal hasta el más grande industrial, que se echen la patria al hombro y mantengan los puestos de trabajo. Hay quienes realmente no se están poniendo la patria al hombro, quienes prefieren que no haya desarrollo productivo, quienes prefieren que exista desempleo, quienes prefieren que se profundice una crisis que otros prefieren llamar el momento difícil. Absurdo de todos los absurdos. El emprendedor ecuatoriano quiere generar empleo. Se han perdido 80.000 plazas de trabajo y empleo en el 2015, el año pasado que recién concluyó. De ellos, el 42% jóvenes desde 18 a 24 años. ¿Por qué? Porque la actividad pública o la política pública no ha sido, no ha tenido un discurso amigable para con el emprendedor. ¿Cómo puede hablarse de un discurso amigable cuando se le dice al ciudadano: no te preocupes, retiramos en virtud de las quejas ciudadanas la ley de herencias y plusvalía, que liquidó en gran medida muchos empleos, pero le dicen: vamos a volverles a mandar después porque el retiro fue con piola, el retiro fue temporal? Ese no es un discurso amigable del señor presidente de la República al que quiere generar fuentes de trabajo y empleo. Decía hace pocos segundos: más Ecuador en el mundo. Tenemos que activar acuerdos comerciales con los principales mercados del planeta Tierra, de tal manera que el trabajo denodado del ecuatoriano reciba como recompensa esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. Y necesitamos más mundo en el Ecuador, como lo dice Guillermo Lasso, en el sentido de activar la inversión extranjera. El Ecuador tiene apenas, no llega a $1.000 millones de inversión extranjera, en tanto que Colombia y Perú tienen 8.000 y 13.000 millones de inversión extranjera directa, o lo tiene en 22.000 millones de dólares Chile. ¿Por qué? Porque generan seguridad jurídica, porque le tratan bien al emprendedor, porque hay un discurso amigable, mi estimado Lenin. El presidente de la República en su última sabatina habló de reformas laborales para proteger el empleo. Así lo explicaba respecto del tema agropecuario y pesquero. En el sector agropecuario, contrato por un año renovable, pero puede ser discontinuo. Te contrato 2 meses, te vuelvo a llamar después de 6 meses, pero no es que te tengo que pagar despido intempestivo, nada, y tienen todos los beneficios sociales. Contrato pesquero, duración del contrato, jornada laboral y forma de pago acordado entre las partes, y se reconocen todos los beneficios. Así que aquí la idea, compañeros, ustedes saben que el sector agrícola no es que necesite un año el trabajador. Entonces, si necesito 3 meses para cortar caña, pero después lo va a necesitar, después de 6 meses, 3 meses, no es que lo tengo 3 meses, le pago 6 meses sin hacer nada y 3 meses más trabaja, sino que aquí puede haber contrato discontinuo, ¿no? Pero con todos los beneficios de ley.
Usted fue presidente de la Cámara de Agricultura del Comité Empresarial Ecuatoriano. 9 años después, la Revolución Ciudadana se ha dado cuenta que aspectos que afectaron a la labor del sector pesquero y agropecuario, que fueron señalados en su momento, pero desde el poder se decía que no, que eso era flexibilización laboral y que por ese camino no transitaban. Sin embargo, ante las circunstancias parecería que el régimen hace lo correcto. La pregunta es, ¿no es ya demasiado tarde? Yo aquí en Ecuavisa, Lenin, y a usted le consta, me opuse a la eliminación del contrato a plazo fijo y mencionaba, recuerdo, que en época navideña hay que contratar personas extras para poder vender en aquella época, o en época de entrada a colegios en agosto y septiembre en la sierra, marzo y abril en la costa, para precisamente vender los útiles escolares, en el sector de la construcción, en el plazo de la ejecución de una obra, en el sector pesquero, por supuesto que sí, a pesar de que un importante miembro del gobierno dice siempre y cuando se vuelva a contratar al mismo trabajador. Esto es como dar limosna y pedir el vuelto, absurdo. Si quieren ayudar, ayuden de verdad. En el sector agropecuario, por supuesto que sí, y lo dije aquí en Ecuavisa, y hoy lo reitero. El tema de las pasantías fue un error del gobierno que yo lo alerté en su momento, de tal manera que reparar esos errores es bueno, pero le pido al gobierno un poquito de sensibilidad, un poquito de humildad, como lo decía Julio Jaramillo, que ayer fueron 38 años de su muerte. 5 centavitos de felicidad, yo digo 5 centavitos de humildad del régimen, acepte que se equivocó y le diga al emprendedor ecuatoriano, retiro definitivamente aquel confiscatorio proyecto de las herencias y la plusvalía. Y así podríamos empezar a activar la economía. Mire, Lenin, el día en que en el Ecuador deje de ser pecaminoso hacer negocios, podremos salir del subdesarrollo. Necesitamos un país de negocios, no de negociados. Un país de oportunidades, no de oportunistas. Dijo también el presidente que para promover el primer empleo, el Estado va a subsidiar los aportes al IES de jóvenes de entre 18 y 24 años sin experiencia laboral previa que sean contratados. Cuando se escucha una propuesta de ese tipo, surge de inmediato una pregunta: ¿cómo se va a financiar eso? 3 proyectos de ley hemos presentado el movimiento Creo en estos 2 años y medio, inherentes al primer empleo juvenil, inherentes al trabajo del trabajador urbano. Presentamos en su momento 3 proyectos de ley. De los 38 que hemos presentado en estos 2 años y medio, ¿sabe usted, Lenin, cuántos han sido aprobados? 0. Solamente se aprueban aquellos que vienen de Carondelet, lastimosamente. Y hay proyectos nuestros que son sustanciales para generar el empleo juvenil, el empleo productivo. 33.600 jóvenes entre 18 y 24 años perdieron su trabajo el año 2015. Y nuestro proyecto duerme el sueño, o nuestros proyectos, el sueño de los justos. Por eso es que nosotros requerimos una apertura del oficialismo, que más allá de que, como sucede en todo el país del mundo, tengan una mayoría legislativa, apoyen nuestros proyectos. Nadie se va a tragar la piedra de molino de que todos los proyectos de Creo no son buenos. Todos lo son, y muchos son fundamentales, como aquel que atendería a 4,5 millones de ecuatorianos que son vendedores urbanos, para que sus mercaderías no sean confiscadas, para que su trabajo sea dignificado. No hay que esconder la pobreza, Lenin, hay que combatirla, y para ello hay que generar fuentes de trabajo y empleo con seguridad jurídica, eliminando el impuesto a la salida de divisas que frena la inversión extranjera, porque todo lo que sale, lo que entra tiene que salir, y obviamente eliminando el anticipo del impuesto a la renta, que en muchos casos, sobre todo para empresas medianas y pequeñas, constituyen pagar impuestos sobre pérdidas. Todo ello implica un discurso amigable. No puede ser un discurso amigable que nos metan una carta con el señor Che Guevara alentando la relación obrero-patronal. Eso está mal. El gobierno debe tener esa sensibilidad. Le quedan 15 meses de gobierno a Rafael Correa. Hágalo bien. Ahora, arquitecto, un trato... Sí. Arquitecto, ahora, volviendo al tema del seguro de desempleo que se anuncia estará incluido en ese paquete de reformas laborales que se dará a conocer la próxima semana, vamos por partes en el análisis. ¿De qué desempleo se habla? Según las cifras oficiales, no hay un crecimiento agresivo o considerable del desempleo. Entonces, ¿un seguro para qué? Desde el año 2007 hasta hoy,
siguen siendo el mismo número, más o menos, de desempleados o subempleados en el Ecuador que ahora. No se ha avanzado nada. 53 de cada 100 ecuatorianos urbanos no tienen un empleo adecuado, así les llaman ahora. Cambiaron la terminología. Y 70 de cada 100 en el sector rural no tienen un empleo adecuado. Por tanto, un seguro, ¿quién lo va a financiar? ¿Quién va a financiar? Los seguros en el mundo hacen que la masa grande financia el tema de los menos en número, porque si no es insostenible un sistema de seguro de desempleo. De cualquier seguro, necesitamos empleo seguro, más que un seguro de desempleo. Para ello hay que transparentar las cifras. 80.135 ecuatorianos perdieron su empleo recién nomás en el año pasado. Le decía al inicio de la entrevista, se ha vendido 17% menos de cemento. Eso significa, en obra gruesa, en la construcción, que ha habido un frenazo brutal. Porque el gobierno no entendió que la gente trabaja para su familia en el tema de las herencias, que ya pagamos plusvalía y impuestos de mejoras. Sin embargo, retiraron el proyecto, y ese es el segundo error, Lenin, con piola, y 2 errores no hacen un acierto. Arquitecto, lo que debe hacer este gobierno... Pero si existe si va a existir un seguro de desempleo, ¿qué va a pasar con la cesantía? ¿Desaparece? ¿Coexisten? ¿Qué va a ocurrir? La cesantía es financiada por el empleado en un 66% del monto total. ¿Y por el patrón? De su salario. Y por el patrón en un 33%, es decir, el 1% del salario. Esa es la cesantía. Pero deben cumplirse ciertos requisitos. No puede ser pagada la cesantía por renuncia voluntaria del trabajador, sino despido intempestivo. Debe tener 24 imposiciones mensuales. Debe estar sin empleo un determinado tiempo. Ese es el seguro de cesantía que existe en el mundo entero. Grandes economías tienen un seguro de desempleo, pero que lo trabajan por años para que algún momento dado el trabajador pueda hacerse merecedor de ese seguro, que es un paliativo al desempleo. Pero hoy, cuando le quedan 15 meses a este gobierno, hablarnos de un seguro de desempleo sin decirnos cuál es el financiamiento, ¿a quién va dirigido? ¿A los que perdieron el empleo o a los que nunca lo tuvieron? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con el adulto mayor que se quedó sin trabajo? No, señor, hay que activar el empleo, hay que activar precisamente las actividades productivas, sin depender, como hizo este gobierno, un modelo equivocado, exclusivamente del petróleo. Del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, Lenin. Sin embargo, este gobierno no ha tenido un discurso amigable con aquel emprendedor. Por ello es que no existe este momento, a menos de que el gobierno nos presente algo diferente, la posibilidad de que, más allá del seguro de cesantía, pueda haber un seguro de desempleo. ¿Quién va a pagar? ¿Qué pasa con las horas? Escuché a los trabajadores que se oponen al tema de trabajar 6 horas en vez de 8, y le pregunto a usted, ¿es pecaminoso generar utilidades? Y el presidente dijo, cobrarán 8 horas aun cuando han trabajado 6 en el caso de que tengan utilidades. Le convierten al generar utilidades en algo negativo. No, señor, tiene que haber un discurso amigable para quien genera el empleo. Y termino con esto, el Estado tiene la obligación de generar el ambiente expedito e idóneo para que el emprendedor genere fuentes de trabajo y empleo, con seguridad jurídica y un buen trato al emprendedor. Arquitecto Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted, Lenin.